Un abrazo para todas y todos. Feliz de estar acá en esta asamblea de líderes de trabajadores y trabajadoras de la clase obrera venezolana. Por lo que veo, por las caras que veo, hay dirigentes de casi todo el país, ¿no? Un abrazo a todas y a todos los dirigentes sindicales, los líderes obreros, las lideresas obreras que están hoy en esta asamblea. Un orgullo estar junto a nuestra clase, estar junto a quienes día a día hacen que la patria siga adelante, que la historia siga adelante, junto a los que día a día producen los bienes de consumo y de servicio que necesita nuestro pueblo. Quiero desde acá, desde un espacio natural, a nuestro presidente Nicolás Maduro, que le mandemos un gran abrazo por la exitosa cumbre de energía mundial que ha tenido. Presidente, con la humildad que lo caracteriza, con la constancia que lo caracteriza, está logrando lo que parecía imposible. Poco a poco, con mucha humildad, con mucho diálogo, con mucho debate internacional, con un liderazgo internacional indiscutible, fue logrando, a pesar de que el imperio norteamericano se montó en tratar de frenar el acuerdo de la OPEP. Y vaya que han jugado duro. ¿Cuántos actores de la OPEP son hoy gobiernos que fueron derrocados por los Estados Unidos y puestos? Y aún así, el liderazgo, la capacidad política del presidente Nicolás Maduro logró primero ese gran acuerdo que empezó a estabilizar los precios, detuvo la caída. Recuérdense que a principios de año tuvimos el petróleo cerca de $20. $20 es casi cero ingresos para el país por razones petroleras. El petróleo nuestro, dependiendo de dónde se saque, dependiendo de qué tan pesado, puede estar entre los 14, 20, $24 el barril. Por lo tanto, si el barril está en promedio 20, el ingreso es cero. En esas condiciones, con ingreso petrolero cero, le ha tocado al chofer de autobús, al obrero, como ellos nos menosprecian, administrar el país. Y aquí hago una pausa, porque ellos viven diciendo que tenemos un presidente sin capacidades. Yo diría al contrario, tenemos uno de los presidentes con más capacidades que podríamos tener. Porque a los líderes, a los dirigentes, a los gerentes, es fácil medirlo en los tiempos de bonanza. Difícil es medirlo en los tiempos de dificultad. Cualquier majunche que estuviese gobernando este país hubiese dicho lo que dicen en sus gobernaciones. No, es que yo no puedo tener una política educativa porque no tengo plata. No, es que no puedo tener una política de salud porque no tengo plata. No, es que no puedo tener una política de pensiones porque no tengo plata. No, es que no le puedo aumentar los salarios porque no tengo plata. El presidente Nicolás Maduro, demostrando una extraordinaria capacidad gerencial, haciendo más con menos, decreciéndose en las dificultades, ha dicho, sí, estamos en tiempos de dificultad. El precio petrolero ha bajado. Tenemos una gran tormenta que debemos superar, pero aún en esas condiciones yo no voy a dejar de proteger al pueblo. Yo voy a seguir incrementando los salarios, voy a resguardar los puestos de trabajo, voy a aumentar la construcción de viviendas, voy a aumentar el ticket de alimentación, las pensiones, el transporte público, voy a resguardar barrio adentro salud. Esto es importante. Y al mismo tiempo que ha dicho yo protejo a mi pueblo en tiempos de dificultad, ha dicho bueno, vamos a superar esta situación política y económica difícil, y la vamos a superar en dos dimensiones. Una, cuidando o levantando, empiezo por la otra, levantando todo el potencial productivo. Ahí nosotras y nosotros, compañeros, tenemos una gran responsabilidad. Esas empresas, esa capacidad productiva que tiene el país, no va a surgir para arriba, no va a aprovechar toda su capacidad solamente con decisiones de alto gobierno macroeconómico. Tiene que haber un pueblo, una clase trabajadora que nos echemos encima esa tarea y levantemos todo el potencial productivo. Los problemas de este país no se resuelven con la guarimba, con el fraude, con el referéndum, con la carta democrática, no se resuelven con el discurso violento, no se resuelven con la pelea.
Los problemas de este país los resolvemos los venezolanos y las venezolanas trabajando y produciendo. Y nos toca a nosotros poner el pecho a la situación que estamos viviendo y sacar adelante este país. Y esa fue una de las líneas que dijo el presidente. 15 motores, agenda económica bolivariana, gran misión abastecimiento seguro, CLAP. Y la otra línea que dijo, bueno, vamos a salir al mundo con nuestra política internacional de paz, con nuestro liderazgo internacional, con nuestra moral en Chávez, en Bolívar, a defender el precio del petróleo, a defender la estabilidad de la economía internacional. Porque un precio del petróleo bajo no es que no le conviene al pueblo venezolano, no le conviene a ningún pueblo del mundo. El precio a $100 era un precio que había sido absorbido por el metabolismo de la economía internacional. Precios muy bajos traen como consecuencia desinversión en los petróleos pesados, desinversión en los petróleos tipo faja, tipo petróleos nórdicos, tipo petróleos de mar adentro, como el de Brasil, como el de México. Y por lo tanto esa ficción que está generando Estados Unidos con una sobreproducción producto de un mecanismo asesino al planeta Tierra, que quiebra la corteza terrestre y saca gas y saca petróleo hacia arriba, pero también hacia abajo, hacia los manantiales de agua. Eso puede generar una ficción que en algún momento se va a acabar y puede disparar repentinamente los precios, lo cual sería una catástrofe para la economía mundial, sobre todo para la economía pequeña. Es decir, cuando el presidente Nicolás Maduro dice, hay que levantar la OPEP, hay que generar un acuerdo países OPEP, no OPEP, que es lo que está logrando hoy, está cuidando no solamente la economía venezolana. Y les digo algo, solo Nicolás Maduro puede y tiene el liderazgo internacional para lograr lo que hoy se está logrando. Ninguno de los majiunches de la oposición pudiera hacer lo que hoy el presidente Nicolás Maduro está logrando. De lograr el acuerdo con los países OPEP, de sentarse con Erdogan, con Putin, con los líderes del mundo y decir, vamos a llegar a un acuerdo para cuidar la economía. Es importante que todos los trabajadores, las trabajadoras, todo el pueblo venezolano reflexionemos qué estaría pasando hoy en la economía si nos gobernara cualquiera de los que defienden la visión neoliberal. Por eso yo pido, desde esta hermosa asamblea, aquí en este teatro de Caracas, recuperado por la revolución, desde esta asamblea de líderes y lideresas, de trabajadoras y de trabajadores, que le demos un extraordinario aplauso a nuestro líder, presidente Nicolás Maduro, como líder de la clase trabajadora. Adelante, presidente, siga así por el camino de Chávez. Si usted cuenta con su pueblo, cuenta con los trabajadores, cuenta con las trabajadoras, cuenta con la juventud venezolana. ¡Que viva! Es indiscutiblemente gracias a su liderazgo, así que lo felicitamos y lo esperamos acá, contentos, alegres por estos resultados. Bueno, hemos iniciado un proceso de debate nacional sobre el presupuesto de la nación, sobre el presupuesto del país, sobre el presupuesto del pueblo venezolano. No es el presupuesto de los poderes, no es el presupuesto del gobierno. Este presupuesto, como lo ha sido en 17 años de revolución, es el presupuesto de los trabajadores, de las trabajadoras, es el presupuesto de las amas de casa, es el presupuesto de nuestras comunidades indígenas, es el presupuesto de nuestros hijos, de nuestras hijas, es el presupuesto de nuestras abuelitas, nuestros abuelitos. Y esto es importante que arranquemos por acá, porque normalmente se ve al gobierno, al Estado, el presupuesto, la hacienda pública como algo ajeno a los ciudadanos, que normalmente se ve la política como algo ajeno a la ciudadanía. No, la política es lo que hacen los políticos. Y seguramente los políticos son parte de la política, pero una parte pequeñita. La política es los seres humanos en comunidad. La política es las mujeres trabajando, los hombres trabajando, los niños estudiando, los abuelos disfrutando de su vejez. La política es la vida en comunidad. Y hay factores de los poderes fácticos que hacen todo un esfuerzo por despolitizar a la sociedad. No, todo político es corrupto. No, si te metes en política te vas a corromper. No, si yo no trabajo no como. Y van construyendo una subjetividad que termina haciendo que el ciudadano común diga, no, yo no tengo nada que ver con la política. No, compañero, nada más lejano a la realidad. Desde el primer momento que vivimos en sociedad, desde el primer momento que vivimos en comunidad, somos seres políticos y debemos preocuparnos y ocuparnos por la república, por la cosa pública, por el presupuesto, por las políticas, para que ese presupuesto, para que esas políticas, para que ese Estado, para que ese gobierno se parezca más a nosotros.
Si no, si se lo dejamos solamente a los poderes fácticos, a las mafias, ese poder, ese Estado, ese presupuesto se va a parecer a esas mafias, a esos grupos, a esa clase. Tiene que parecerse a las grandes mayorías. Tiene que tener la piel canela, como la tiene nuestro pueblo. Tiene que tener el cabello chicharrón. Tiene que sudar como suda nuestro pueblo. Tiene que tener la sonrisa hermosa que tienen nuestros hijos, nuestras hijas. Tiene que tener la mirada profunda que tienen nuestros pescadores. Así tiene que ser el presupuesto de la nación. Así tiene que ser el gobierno. Así tiene que ser el Estado. Pero para que eso sea así, queridos compañeros de lucha, es necesario que no seamos espectadores, sino que nos metamos en el campo del juego, en el campo de la lucha. Así nos quieran sacar. Si nos cierran una puerta, nos meteremos por la ventana. Pero la clase trabajadora del pueblo no puede estar fuera de la toma de decisiones, no puede estar fuera de la toma del centro político. Con inteligencia, con organización, con movilización, con conciencia, tenemos que nosotros tomar las riendas, como la hemos venido tomando en estos 17 años de revolución, y llevarla con inteligencia hacia los objetivos supremos que tiene nuestro pueblo, hacia los objetivos supremos que hablaba Bolívar allá en el Congreso de Angostura, hace ya casi 200 años. Esa es nuestra tarea de vida, que este Estado, que este gobierno, que este presupuesto se parezca cada vez más a nosotros. Por eso es importante este debate nacional que se está haciendo. Ya lo decía nuestro ministro, y más que ministro, líder de nuestra clase trabajadora, que en este momento se están desarrollando asambleas con las mujeres, con los transportistas, con los partidos políticos. Ayer hubo con la juventud, hay con los pescadores, con los campesinos. Bueno, que esta asamblea no se quede solo en este hermoso teatro, lleno de líderes y lideresas. Cada uno de nosotros debe salir a nuestras comunidades, a nuestras casas, a nuestros programas de radio, a nuestros centros de trabajo, a un gran diálogo nacional, a un gran debate nacional, que genere cada vez mayor conciencia, mayor organización, mayor movilización. Los compañeros de Bolívar, que les mando mi abrazo, mi saludo, tal vez conocen muy bien este ejemplo que voy a poner. Es solamente un ejemplo, pero yo a veces digo que el pueblo es como el agua. El agua puede ser energía, ¿verdad? Pero para que sea energía hay que meterla en un embalse y hay que pasarla por unas turbinas, y solo así se convierte en energía. Si no, es una llovizna dispersa, que no se convierte en energía. Bueno, ese pueblo, si no está organizado con su liderazgo, con sus partidos, con sus movimientos, con sus sindicatos, si no está en movimiento, pasando por esas turbinas que convierten en energía, es un pueblo disperso. Para que sea poder, para que sea energía, tiene que haber conciencia, tiene que haber organización, tiene que haber liderazgo, tiene que haber dirección política, tiene que haber movilización. Si no, las minorías, que son las clases dominantes, que es la burguesía, que es la oligarquía, terminan siendo más poder que nosotros, tienen más capacidad de hacer. Nosotros siempre hemos sido mayoría, pero hemos estado sin organización, sin liderazgo, divididos. Llegó Chávez, nos unió y demostró el poder que somos, la capacidad de hacer que tenemos. Eso no lo podemos perder. Y este ejercicio de debate nacional sobre el presupuesto es parte de eso. Desde la misma práctica en cómo lo estamos construyendo. El hecho que lo construyamos colectivamente es muestra de eso, pero también producto de su contenido. Porque el presupuesto no es otra cosa que el reflejo de un modelo político que nosotros defendemos, de un modelo social. A veces, en los momentos de dificultad, y hoy estamos viviendo en Venezuela un momento de dificultad, algunos factores políticos quisieran despolitizar el debate. No, el debate es entre eficiencia y deficiencia. El debate es sobre la coyuntura. Parte del debate es la eficiencia, parte del debate es la coyuntura. Pero esa eficiencia y esa coyuntura desde una perspectiva de modelos que están en contraposición. Ellos, allá, de aquel lado, en esa asamblea decadente, en esa asamblea cada vez con menos poder, con menos capacidad, en esa asamblea que apenas en 10 meses no ha logrado ni siquiera convocar a su quórum en más de 20 oportunidades, en 24, en esa asamblea que ya no tiene ningún impacto, en esa asamblea que ha sido absolutamente inútil para todos nosotros. Preguntémonos por un segundo, en cualquiera de los estados de donde venimos, ¿para qué ha servido la Asamblea Nacional? No para qué le ha servido a los chavistas, ¿para qué le ha servido a nuestro vecino opositor? ¿A qué ha servido en nuestras empresas,
en nuestras fábricas, en nuestras comunidades, en nuestros centros de estudio. ¿En qué ha servido individualmente? ¿En qué le ha servido a la oposición? Es una Asamblea Nacional inútil, que se ha puesto de espaldas al país, que se ha puesto a pelear entre ellos, a ver quién es candidato a gobernador o a gobernadora, o a presidente o a presidenta. Todos los diputados de la oposición de Bolívar son precandidatos a gobernadores, ¿o no es así? Y eso debe estar pasando en todos los estados del país. Y los principales llamados jefes, porque jefes no son ni capaces de que le paren para ir a firmar el acta ahí en la Asamblea Nacional y hacer coro. Los que se creen jefes de los partidos, todos peleándose por ver quién es candidato a presidente. Sus peleas internas, su miseria política, ver la política de los chiquitos no les ha permitido estar a la altura del momento político que está viviendo el país. Es la realidad. Una Asamblea Nacional absolutamente inútil. Esa Asamblea Nacional representa un modelo político que ya nosotros lo conocemos. La clase trabajadora lo conoce muy bien. Los trabajadores de Bolívar lo conocen muy bien porque les privatizaron sus empresas. La clase trabajadora lo conoce muy bien porque le robaron sus derechos laborales. Lo conocen muy bien porque le robaron las prestaciones sociales, porque privatizaron la CanTV, privatizaron Viasa, porque quebraron el Seguro Social, porque los perseguían cuando ustedes exigían sus derechos. Es la realidad. Y eso no fue, a lo mejor si estuviésemos hablando en una asamblea de estudiantes del liceo, ellos dirían, bueno, eso fue el siglo pasado. Pero aquí hay dirigentes que tienen años de lucha. No, eso fue hace 14, 15, 16 años. Pero si no queremos ver la historia, a veces a la derecha no le gusta estudiar la historia, bueno, veamos, como lo decía nuestro ministro y líder obrero, lo que están haciendo en España. Veamos lo que hoy están haciendo en Brasil y en Argentina. Han extendido la jornada laboral de 8 a 12 horas de un solo plumazo. Han extendido la edad de jubilación de 60 a 65 años con un solo plumazo. Están eliminando todas las políticas sociales. Están matando la producción nacional en ambos países. Tengamos conciencia, compañeros, y argumentemos con muchísima fuerza, porque la política es un acto de convencer más que de vencer. Y se convence con el ejemplo, con la movilización y con el argumento político. Hay un contraste de modelos. Este presupuesto es el contraste de dos modelos. ¿Cómo sería el presupuesto? ¿Cuánto le dedicarían a la educación de nuestros hijos? ¿O a las pensiones de nuestros abuelos? ¿O a los barrios adentro? ¿O a las canaimas? ¿O a nuestros salarios? Si el presupuesto lo construyeran ellos. ¿Cuánto le dedicarían a la misión vivienda? Absolutamente nada, porque para ellos eso es un gasto residual, que lo que hay que hacer son políticas de emergencia, de crisis, donde la cosa esté muy mal, haz una política vitrina para mostrarle al mundo. Pero no políticas universales, no, porque ellos dicen que el Estado tiene que ser chiquitico y que cada quien resuelva sus problemas individuales como pueda. Que coma el que pueda, que estudie el que pueda, que tenga salud el que pueda, bajo la lógica de la competencia y no de la solidaridad. Ellos plantean además que nosotros decimos que queremos que el Estado nos los haga todo, como si la clase trabajadora estuviese pidiendo que las empresas existieran para que el Estado trabaje por ellos. No, le estamos pidiendo que existan para nosotros trabajar, estamos pidiendo que haya liceo para nosotros estudiar, no para que estudien por nosotros, estamos pidiendo que haya política deportiva para entrenar nosotros, no para que entrenen por nosotros. Es una falta de respeto ese discurso contra el pueblo, contra los seres humanos, contra la clase trabajadora, y no lo podemos permitir, compañeros, porque quieren hacernos ver como que nosotros somos unos vagos. No, los vagos son ellos, vale, que no trabajan. Nosotros somos los trabajadores y las trabajadoras. Y ellos están de aquel lado y nosotros de este. Respetamos sus derechos, pero estamos en aceras distintas y hemos quemado las velas. Nosotros creemos en el Estado social de derecho y de justicia, no creemos en el Estado mínimo neoliberal. Nosotros creemos en un Estado que tiene la obligación de generar políticas públicas para que los ciudadanos podamos ejercer nuestros derechos a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación, a la vida en dignidad. Es mentira que eso genera que la gente no desarrolle su potencial. Cuando uno es papá, ¿quiénes son papá y mamá aquí? Casi todos y todas.
Uno no dice, bueno, yo no voy a darle comida a mi muchacho, ni lo voy a poner a estudiar, ni que viva fuera de la casa para que él solo desarrolle todo su potencial. No, uno dice, como yo quiero que mi muchacho desarrolle todo su potencial, que coma bien, que estudie bastante, que duerma bien, lo cuido, lo promuevo, lo ayudo, lo acompaño, ¿verdad? Si uno quiere desarrollar todo el potencial del pueblo, uno no puede decir, bueno, elimina todas las políticas sociales. Porque así el individuo va a surgir su espíritu competitivo y va a desarrollar todo su potencial. Eso es una locura. Las medallas de oro que acabamos de alcanzar en Río, tanto olímpicas como paralímpicas, es producto de la inversión del Estado, es producto del acompañamiento y producto del esfuerzo individual de cada uno. Es la combinación del ser individual con el ser colectivo. Entonces hay un contraste de modelo. De aquel lado están los neoliberales, que creen en el Estado mínimo. De este lado estamos los trabajadores, que creemos en Bolívar, que creemos en Chávez, que creemos en el Estado social de derecho y de justicia, que creemos en el derecho a la pensión, a la educación gratuita y de calidad, que creemos en el derecho a tener barrio adentro. Y tenemos que salir a pelear y a defender nuestros derechos. Tenemos que salir a pelearlos y a defenderlos. Por el otro lado, es importante aclarar que ningún gobierno en el mundo, ninguno, a pesar de la difícil circunstancia que estamos viviendo, hace lo que hace el gobierno revolucionario. Pónganse ustedes a estudiar, ustedes son muy estudiosos todas y todos. ¿Qué país que no esté viviendo ni siquiera la situación que estamos viendo está construyendo millones de viviendas en este momento? ¿Qué país está planteando la universalidad de las pensiones? ¿Qué país está planteando el acceso gratuito al 100% de barrio adentro a la salud? ¿Qué país le está entregando 5 millones de canaimas a sus hijas y a sus hijos? ¿Qué país está repartiendo de forma sistemática alimentación como lo está haciendo nuestro país para garantizar el sagrado derecho a la alimentación? ¿Qué país está entregándole a sus hijos libros gratuitos para que lean, para que estudien, para que crezcan? ¿Qué país debate con sus trabajadores, con su juventud, con sus mujeres, cómo va a distribuir su presupuesto y sus ingresos nacionales? Solo la revolución bolivariana, solo el presidente Nicolás Maduro en este momento está haciendo lo que se está haciendo. Y es importante que tengamos conciencia de eso. Y esto lo digo, compañeros, compañeras. Como el Che decía, cuando lo extraordinario se convierte en ordinario, estamos en tiempo de revolución. Esto lo digo porque las cosas mágicas, extraordinarias, con las que muchos de ustedes soñaron durante años, hoy son comunes en nuestro pueblo. Hoy para un joven que está saliendo del liceo, 14, 15 años, es común ver un libro y una canaima y no ver una peinilla y una recluta obligatoria. Los paradigmas políticos los hemos transformado y hemos hecho común las cosas que son revolucionarias. Pero lo malo no es que se haga común, lo malo es que en lo común perdamos la conciencia de lo magnífico, de lo extraordinario, de lo que para nosotros es común. Por lo tanto, es importante que comparemos permanentemente cómo era antes y cómo es hoy, pero también que comparemos cómo es en otros países y cómo es en Venezuela. Yo quiero que estas cosas se hagan comunes. Yo quiero que se haga común que ningún niño tenga que pelear un cupo universitario cuando sale del liceo. Yo quiero que se haga común que cuando llegue a la escuela le entreguen sus libros y sus canaimas. Yo quiero que se haga común que cuando las mujeres cumplan 55 años y los hombres 60, nos entreguen nuestra pensión inmediatamente. Yo quiero que se haga común que cuando nos enfermemos, Dios no lo quiera, vaya un barrio adentro y una tienda a las 24 horas gratuita. Pero lo que no quiero, compañero, y es nuestra tarea política, es que por común le restemos la importancia que tiene y dejemos de defenderlo. Y tengamos que volver, como otros pueblos, a salir a la calle a enfrentarnos al Estado, a las Fuerzas Armadas, para pelear lo que antes, en tiempos de revolución, y Chávez era común. Eso no nos puede pasar a nosotros. Nosotros no podemos perder el poder político. El poder político tiene que estar en manos de la clase trabajadora. Con mucha crítica y autocrítica para exigirnos más, para hacerlo mejor, pero en manos de la clase trabajadora. No podemos permitir que el poder vuelva a manos de la burguesía. ¿Que estamos viviendo tiempos de coyuntura difícil? Sí, y viviremos varios. Ante cada coyuntura nos creceremos. Ante cada coyuntura nos uniremos más. Ante cada coyuntura batallaremos. Pero cada coyuntura la vamos a superar. Nuestro único destino es la gloria, es la victoria de este pueblo. No puede ser otro. Lo que hemos hecho es colosal, es impresionante. Cierren los ojos un ratico, imagínense en el año 98, 99. ¿Cómo era nuestro pueblo? ¿Quiénes estudiaban?
¿Cómo eran estos bulevares? Llenos de niños de la calle, de buhoneros que uno no podía ni ver la fachada. ¿Cómo era este teatro? Unas ruinas donde no se entraba. ¿Cómo era el seguro social? ¿Cómo era para uno sacarse la cédula, el comprobante? ¿Cómo terminaba una marcha de los trabajadores y las trabajadoras? ¿Cómo terminaba una marcha de nuestros abuelitos y abuelitas por las pensiones? ¿Cuántos niños se graduaban? ¿Cuántos conseguían cupo universitario? ¿Cómo eran las elecciones? Recuerden, la Venezuela, de cuando ellos gobernaban. Y pasen rápidamente estos 15 años. La Constitución, la Constituyente, todo ese proceso de debate. Las 45 leyes del derecho a la tierra de nuestros campesinos, de la soberanía sobre el ejercicio de la renta petrolera, la reacción de la burguesía, el golpe de Estado, el paro petrolero, el referéndum revocatorio del comandante Chávez, las misiones, empezando por barrio adentro, salud. ¿Y qué decían? No son médicos, son un poco de brujos. Para unos años después decir, yo le voy a dar la nacionalidad a los médicos cubanos. Hipócritas, mentirosos. El poder popular, la nueva consulta por la reelección del comandante Chávez, la masificación de la educación. Recuerden cuando Chávez planteó, vamos a entregarle una computadora a cada niño. Muchos dijimos, estaba difícil, hoy es algo normal. Recuerden cuando Chávez dijo, vamos a crear amor mayor, vamos a universalizar las pensiones. ¿Cómo vamos a pagar eso? ¿Cómo lo vamos a mantener? Hoy pareciera algo normal. Recuerden cuando Chávez nos presentó la gran misión vivienda y se fue para los barrios a decirle a las comunidades, vengan, confíen en mí, métanse en Miraflores, en los ministerios. Y hoy parece normal. Todos los jueves entregamos 1.000, 2.000, 3.000 viviendas. Recuerden cuando Chávez, enfermo, dijo, no me voy a Cuba sin firmar la ley del trabajo. Y reivindicó lo que nos habían quitado en los 90, traicioneros de la clase trabajadora. Hemos hecho algo colosal. Todo lo que hemos hecho en otras partes del mundo ha costado vida, ha costado años. Aquí también ha costado vida. ¿Cuántos líderes, trabajadores, campesinos? Pero no podemos negar que la velocidad con la que hemos ido, que se la imprimió el comandante Chávez, demuestra que no somos el mismo pueblo de Bolívar, el mismo que cruzó los Andes. Hemos hecho algo colosal. Y esa es una mirada de las cosas, ¿verdad? Pero si vemos hacia el futuro, ahora le pido, cerremos los ojos e imaginemos cómo queremos vivir en el 2050, en el 2021, en el 2036. ¿Cómo queremos que sean nuestras ciudades? ¿Cómo queremos que sean las escuelas de nuestros hijos? ¿Cómo queremos que funcionen los barrios adentro, los CDI? ¿Cómo queremos que produzcan nuestras empresas, nuestras industrias, nuestros campos? Hemos hecho mucho, venimos de lejos, pero también nos falta mucho por hacer. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos logrado, lo defendemos, con la vida si es necesario, señores de la oligarquía, pero vamos por más, vamos por mucho más. Todavía nos falta un gran trecho por recorrer y lo vamos a recorrer. Tenemos el poder, la fuerza, la conciencia, la organización suficiente para recorrer el camino que nos falta recorrer. Y es importante que todos tengamos conciencia que donde estamos no es un punto de llegada. Y es importante que todos tengamos conciencia si todo lo que hemos hecho nos costó golpes de Estado, paros petroleros, Guarimba Altamira, Guarimba 2014, llamado a descargar la rabia, el asesinato del comandante Chávez, el asesinato de miles de líderes trabajadores, campesinos. Lo que nos falta por hacer también va a ser confrontado por los poderes fácticos. Eso nos toca, el asesinato de mi hermano Robert Serra. Eso lo digo de Otaiza, para que tengamos el temple necesario. Es en Hamlet, ¿no? Que dice, vengan a mí todas las tormentas. Bueno, nos toca, queridos compañeros de la clase trabajadora, pararnos en la punta del barco frente a la tormenta y poner al pecho y decir, vengan a mí todas las tormentas. Nos toca agarrarnos duro del timón, porque vamos a cruzar mares tormentosos. Las revoluciones no se hacen en calma. Los poderes fácticos no descansan tranquilamente a ver cómo triunfamos. Nos confrontan y nosotros, el pueblo, sabemos dar la batalla, sabemos vencer. Así que hemos logrado mucho, pero nos falta mucho por lograr. Este presupuesto, compañeros, lo vamos a aprobar en las calles.
en las fábricas, en los campos, en las empresas, en las escuelas, en los liceos. Lo va a aprobar el pueblo de Venezuela. No lo va a aprobar eso que lamentablemente tenemos como Asamblea Nacional. Y no lo va a aprobar la Asamblea Nacional por dos razones. La primera, el mismo proceso de deslegitimación en el que ellos han caído. La Asamblea Nacional tuvo una gran oportunidad. Ganaron el 6 de diciembre. Hemos entrado nosotros en un proceso muy duro de crítica y autocrítica. Ustedes han participado en ese proceso. Nos hemos dado ácidamente, como somos los chavistas, con fuerza. A veces estamos en una asamblea, en una reunión donde uno dice, Dios mío, y no hemos hecho nada bueno, porque los chavistas por naturaleza somos muy críticos, desde la unidad, pero somos muy críticos. Y esa crítica nos ha hecho ver nuestros propios errores que tenemos que corregirlos y donde todas y todos tenemos corresponsabilidad. Ahora, esa asamblea que tuvo un triunfo que reconocemos ha deslegitimado su propio poder por sus propias contradicciones. Nosotros no somos responsables del fraude electoral que ellos cometieron en Amazonas. Y no me vengan a decir que no hay demostración. Es un hecho público y notorio que en Amazonas se cometió un fraude. Y no me vengan a decir que el problema es que el tribunal no termina de sentenciar, porque los lapsos procesales se han alargado por culpa de la defensa de la derecha venezolana. Porque si ellos renunciaran a eso, el tribunal no tendría otra medida que convocar a elecciones inmediatas. Respetando su derecho a la defensa, ellos están alargando porque saben que no tienen la razón. Y no me vengan a decir que estamos violando el sagrado derecho a la soberanía del pueblo amazonas, porque quien lo violó fueron ellos con su fraude, con su trampa. Nosotros más bien estamos defendiendo el derecho soberano del pueblo de Amazonas. Y no me vengan a decir que ellos no acatan la sentencia por culpa de nosotros, porque se la hemos explicado de mil maneras. Incluso en algún momento el señor Ramos Ayú medio entendió y dijo, está bien Héctor, la acatamos, la seguimos, y entraron en una situación de constitucionalidad. Ahora, luego producto de sus propios conflictos, de sus propias miserias, de sus propios errores, volvieron a salirse de la legalidad. Y ellos pueden decir, es que no me parece la sentencia justa. Bueno, uno no está para juzgar si la sentencia de un tribunal es o no es justa. Uno, más un poder, está para acatarla. A nosotros no nos pareció justa la sentencia que negaba el hecho de que había un golpe de Estado en 2002. La criticamos públicamente, pero la acatamos, porque somos respetuosos de la Constitución, del derecho, de las leyes, porque somos demócratas. Y bueno, seguimos dando la batalla política. Ellos están obligados a respetar los poderes de la Constitución. Es un poder que se ha convertido en un poder conflictivo. Está en conflicto con el Poder Judicial, en conflicto con el Poder Electoral, en conflicto con el Poder Moral, en conflicto con el Poder Ejecutivo. No es que los poderes están en conflicto con ellos, es que ellos están en conflicto con el resto de los poderes. Están en conflicto con el Poder Militar, están en conflicto con el Poder Popular, porque con nosotros tienen un conflicto. Con la clase trabajadora, con las mujeres, con la juventud, con los consejos comunales, tienen un conflicto. Así que el problema son ellos y habrá que resolverlo. Más temprano que tarde, ese problema habrá que resolverlo. Por lo tanto, ellos se han puesto al margen de la Constitución. Y nosotros como pueblo no nos vamos a detener porque ellos decidan ponerse al margen. Vamos a continuar y la Constitución tiene sus mecanismos. ¿Quieren volver a entrar dentro del marco constitucional? Acaten las sentencias del tribunal. Es sencillo. La pelota está en las manos de la oposición. Mientras tanto, nosotros seguiremos. Por lo tanto, esta Asamblea Nacional está en una condición de inconstitucionalidad. Bueno, vamos a la calle a aprobar nuestro presupuesto con el poder popular, con el pueblo, con la gente, con las mujeres, con los trabajadores. Pero además, si mandáramos el presupuesto para allá, ¿qué dirían ellos? Quita las misiones, eso es mucho gasto, no inviertas en la gente. ¿Para qué vamos a perder ese tiempo? Vamos a hacer un presupuesto que sea para la gente, que defienda las misiones, que defienda las pensiones, que defienda a los trabajadores, que defienda a nuestros niños, que defienda a los CDI, los barrios adentro, y tenemos que atender la coyuntura. Ellos andan empeñados que referéndum, que referéndum, que referéndum, que referéndum. Como nos decían el año pasado, el 6 de diciembre se acaban las colas. El 6 de diciembre, bueno, pasó el 6 de diciembre, ganaron las elecciones. 10 meses, no 6, ¿verdad? 10. Falta noviembre, diciembre, enero y te vas a Ramos Ayú. Te quedan 3 meses, Ramos Ayú. En 3 meses deberé salir. Pero bueno, han pasado 10 meses.
cola? ¿Cumplieron con su promesa? Entonces, compañeros, ahora dicen, no es el 6 de diciembre, es cuando el referéndum. No nos hagan perder tiempo. Los problemas de Venezuela no se resuelven con referéndum, con carta democrática, con renuncia ya. Se defienden trabajando. Ramón Ayub, ponte a trabajar. Diputados de la oposición, pónganse a trabajar. No va a haber referéndum, no por culpa de nosotros, por culpa de ustedes, diputados de la oposición. Ustedes podían iniciar el referéndum el 11 de enero. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Acaso el presidente Nicolás Maduro o Héctor Rodríguez se paró en la puerta de la asamblea? No, de aquí no van a salir, no van a hacer referéndum. No lo hicieron por culpa de ustedes. ¿O es que ustedes creen que a nosotros se nos olvidan las ruedas de prensa diciendo no nos hemos puesto de acuerdo si la vía es el referéndum, o es la renuncia, o es la carta democrática? La semana que viene daremos una rueda de prensa para anunciar al país. Y llegaba la semana que viene y no lo hacían. Y llegaba la semana siguiente y no lo hacían. Y así llegaron hasta abril. Por culpa de sus peleas es que el referéndum no da tiempo que se haga en 2016. Ya hemos tenido más de 13 referéndums. Ya ustedes sabían cuáles eran los lapsos. Eso estaba escrito en un reglamento. Es decir, culpa de sus peleas. Pero después inician el proceso a destiempo, ya para el 2017, y ustedes recogen la firma, y ustedes revisan su firma, y ustedes, diputados de la oposición, dicen, hemos entregado la firma, recogimos 3 millones, pero nada más entregamos 2.700.000, porque 1.300.000 estaban chimbas y las retiramos. Es decir, ustedes asumen la responsabilidad de esa firma. Bueno, después que entregaron esa firma, resulta, por su naturaleza, ¿te has escuchado el cuento del escorpión y el sapito? Un sapito, una lluvia, y entonces un escorpión, hay un río crecido, no haya cómo pasar, y le dice al sapito, sapito, pásame, y el sapito, no, escorpión, me vas a matar. No, pero yo te lo prometo, que no te voy a matar, no, me vas a... Y a tanto le dio que el escorpión le prometió, le juró, le lloró, y el sapito, bueno, voy a creer en ti. Se monta el escorpión encima y pasa el río. Y cuando está pasando, ¡plin!, el escorpión mata al sapito. Y el sapito le dice, escorpión, ¿por qué lo hiciste? El escorpión le dice, es mi naturaleza. Es naturaleza de la oposición, de la derecha, la mentira, el fraude y la violencia. Es su naturaleza. No le podemos creer ni el Padre Nuestro que nos lo digan así arrodilladito. No se le puede creer. Miren que en lo de Amazonas, el fraude, el gobernador que lo está cometiendo, le hicieron el mismo fraude cuando él fue candidato a gobernador hace 16 años. Hace 16 años él fue candidato a gobernador y los adecos le hicieron el mismo fraude. Y los chavistas nos fuimos a defender el resultado y el tribunal nos dio la razón. 16 años después, él en vez de estar con los chavistas, está con los adecos y está haciendo la misma trampa. Es su naturaleza, es su naturaleza. Que por cierto, hago una pausa, porque miren, el gobernador de Lara fue alcalde de Barquisimeto y ahora es gobernador. Este es su primero o su segundo periodo. Es decir, tiene 8 años y 8 años de alcalde, tiene 16 años gobernando en Lara, ¿verdad? El gobernador de Miranda tuvo 8 años en la alcaldía de Baruta y 8 años gobernador, tiene 16 años gobernando Miranda. Y el gobernador de Amazonas tiene 16 años gobernando Amazonas. Yo digo, tú puedes criticar a alguien. Si tú eres opositor, tú dices, no, que el presidente Nicolás. No, pero si uno va a criticar al presidente Nicolás, debería tener algo que haga mejor que el presidente Nicolás. En Amazonas, en Lara o en Miranda, que tienen 16 años gobernando, que me muestren una política de vivienda mejor que la Misión Vivienda. O una política de seguridad mejor que la OLP, la Universidad de la Seguridad. O una política de pensiones mejor que la de Amor Mayor. O una política de educación mejor que las escuelas bolivarianas y las canaimas y los libros. Nosotros no somos perfectos, tenemos muchas cosas que mejorar. Pero no me vengan a decir que ustedes, que tienen 16 años gobernando 3 estados, lo hacen aunque sea un tilín mejor. No hay nada que uno diga, te respeto eso. ¡Nada! Piensen sin subjetividad. Quítense ese chavismo que tenemos por dentro con tanta fuerza y tratemos de evaluarlo con la mayor objetividad posible. Es imposible conseguir algo que uno diga, me quito el sombrero, esto lo reconozco. No hay nada que reconocerle. Imagínense si gobernaran este país. Entonces ellos dicen, no, es que no tenemos dinero. Imagínense si gobernaran este país y el precio del petróleo hubiese bajado. Entramos en crisis. Bueno, esa era una pausa. Ahora, la naturaleza de ustedes es fraudulenta. Y entonces ustedes, que recogieron su firma, que revisaron su firma y que entregaron su firma, la entregaron con 600.000 firmas chimbas. 10.000 muertos, hay que echarle pichón para que a ti se te pase un muerto. Porque uno agarra la lista, la compara contra la del CNE y va viendo, este no, este sí, este no, este sí, ¿verdad? Y dice, no es que los chavistas fueron a firmar y me pusieron los muertos. Nosotros no tenemos nada que ver por eso. 3.000 menores de edad. Ahora, yo le digo, si nosotros tenemos una cuenta en común, los tres, y el cheque se puede firmar con 2 firmas,
pero lo firmamos los tres, porque yo podía recoger menos firmas, lo firmamos los tres para demostrar fuerza, unidad. Y una de las firmas es falsificada, ¿el cheque es válido? No tenía que volver a hacer su cheque, ¿verdad? Bueno, si usted metió 600.000 firmas chimbas, 10.000 muertos y 3.000 menores de edad, el proceso no es válido, compadre. Vuelva al principio y haga su cosa, es así de sencillo. Si Robert Serra estuviese vivo, se los explicaría con plastilina, a ver si lo entienden. Son unos tramposos, unos fraudulentos, y nosotros no vamos a permitir que en Venezuela se vuelva a imponer la política del fraude. La naturaleza tramposa y violenta de ustedes, nosotros la vamos a detener. Aquí no va a haber más violencia, no va a haber más guarismo y no va a haber más fraude. Se lo vamos diciendo. No, que si no, vamos a irnos a las calles y a los centros de poder y que queremos que sea como Libia. Nosotros somos Venezuela. Nosotros somos chavistas. Nosotros somos bolivarianos. Estudien la historia para que no se equivoquen. Ellos preguntan, ¿y qué van a hacer ustedes? No le ponen por las redes. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Dónde te vas a meter? Que la cosa está fea. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo mismo que hemos hecho durante 500 años. Lo mismo que hicieron nuestros caciques, nuestros negros cimarrones, nuestros libertadores. Crecernos, lo mismo que hizo Andresote. Crecernos, batallar, luchar y vencer. Nosotros vamos para la victoria. Esa victoria tiene dos momentos. Un momento coyuntural. La victoria ahorita es vencer las colas, vencer el desabastecimiento, vencer la inflación. Esa es la victoria ahorita, del ya. Y ahí todos tenemos tarea. Que nuestras fábricas produzcan cada vez más. Por eso, los 700 consejos de trabajadores. Para levantar la producción, porque esas son 700 fábricas que son determinantes en la estabilidad económica del país. Ahí tenemos una gran tarea, la central de trabajadores tenemos. Vencer las colas. Esa es la coyuntura. Mantener la paz, tenerlos a raya. Cuantas veces tengamos que ir a la calle, vamos a ir a la calle. Nosotros no le tenemos... No, que nosotros vamos a la calle. En la calle nos vamos a encontrar. Nosotros estamos todos los días en la calle. Nosotros somos gente de pie. No es que mañana vamos a ir para la calle. No, nosotros todos los días estamos en la calle. ¿Van a venir para la calle? Bienvenido. Se las mostramos para que conozcan las calles de Caracas. Las calles de Venezuela. Y en lo estratégico, hacer realidad el proyecto de Bolívar y el proyecto de Chávez. Como les decía, hemos logrado mucho, pero nosotros no vamos a descansar hasta completar el círculo virtuoso, hasta hacer realidad el sistema de gobierno más perfecto, que es aquel que genera la mayor suma de felicidad, de seguridad y de estabilidad, como nos decía Bolívar en la postura, hasta hacer realidad la Constitución bolivariana, el Plan de la Paz. Nosotros no vamos a descansar hasta que la última familia, por allá bien lejos, viva en una casa digna. La pague con su trabajo, pero viva en una casa digna. Hasta que sus hijos estudien en una escuela de tiempo completo, de calidad, con Teatro César Rengifo, con orquesta sinfónica, con canaima, con libros, con varios idiomas, con deporte. Hasta que esos niños tengan un chequeo de salud todos los años y no se nos enfermen. Que un buen CDI, que funcione las 24 horas, que los atiendan con amor, con calidad. Hasta que cuando ese niño esté jugando en el parque esté cuidado por un buen policía nacional bien formado, honesto, que no matraquee a la gente, que respete a nuestros ciudadanos, hasta que todos nuestros campos, querido hermano, florezcan y produzcan el alimento que necesitan nuestros pueblos y los pueblos que no tienen las tierras que tenemos nosotros. Hasta que todas nuestras empresas produzcan los bienes de servicio, no para vivir en el lujo, para vivir con dignidad. Porque nosotros no somos más que la gente, los demás, pero tampoco somos menos. Nosotros tenemos derecho a vivir con dignidad. Nuestros hijos tienen derecho a vivir con dignidad. Y si algo tiene este país es todas las oportunidades del mundo. Un mar territorial del tamaño de tierra firme, rico en todas las variedades del mar, con un cinturón gasífero de las principales reservas, de las 7 reservas más grandes del planeta, de lo que hemos probado hasta ahorita, nos falta todavía por probar. Con la reserva de petróleo más grande del planeta, 250 años de petróleo. Con las reservas mineras más grandes del planeta, de oro, de diamante, de coltán, de bauxita. Con 30 millones de hectáreas cultivables, con agua dulce, con lugares turísticos de los más hermosos, con una cultura densa y con historia, pero sobre todo con un pueblo trabajador, con un pueblo luchador, con un pueblo batallador. Así que tengan la certeza, pueblo de Venezuela, que esta cuesta
la superaremos. Pero sobre todo tengan la certeza que nuestro sueño, que nuestro proyecto, lo haremos realidad. Nuestra generación va a vencer, nuestra generación no será vencida. Nosotros, nuestro único destino es la gloria, es la victoria. ¡Que viva la clase trabajadora! ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el presupuesto del pueblo! Sometemos a votación el presupuesto 2017.